en el primer libro de Samuel, del profeta Samuel, pero también vamos a leer algunos versículos de segunda de Samuel y algunos otros versículos también. Este es un periodo en la historia del pueblo de Israel y voy a intentar resumirlo lo más posible para que no se nos extienda el tiempo, pero hay 5 etapas de las cuales quiero hablarte en esta noche. Quiero que podamos estudiar o podamos indagar en la palabra, en la Biblia, que nos narra este periodo que ocurrió en unos aproximadamente 70 y pico de años. Situaciones que ocurrieron con el arca de la alianza, el arca del pacto. ¿Saben ustedes, hermanos, que en el tiempo de la ley, en el tiempo de Moisés, el Señor dio unas instrucciones en cuanto a la adoración y en cuanto al tabernáculo de reunión y cómo debía adorarse a Dios en ese tiempo de la ley? Y el elemento más importante de todos los elementos que Dios le mandó a Israel que hicieran en la tienda de reunión, el tabernáculo, ahí estaba la fuente de bronce, ahí estaba el altar de bronce, ahí estaba la mesa de los panes de propiciación, las cortinas. Todo había sido diseñado específicamente por Dios para darle adoración a Él. Pero había un elemento que era el principal y que era el arca de la alianza. El arca de la alianza era un cofre, era una caja de madera y estaba revestida de oro y tenía una tapa que se llamaba el propiciatorio. Dios estableció que en ese arca Él iba a manifestar su presencia. En los días antiguos, antes de Cristo, la gloria de Dios, la presencia de Dios se manifestaba en ese mueble pequeño, tan chiquito, tan insignificante, pero Dios allí decidió manifestar su gloria, su presencia. Esa arca de la alianza, ese cofre pequeño, estaba metido en el lugar más profundo del tabernáculo, en aquel lugar llamado y conocido como el lugar santísimo. Así que ese cofre, esa arca de la alianza, era santísima para Dios. Por eso estaba consagrada de esta manera. Nadie podía tocarla, solamente el sumo sacerdote en un tiempo específico, así lo había determinado la ley. Pero la gloria de Dios que se manifestaba en esa caja, en ese cofre, hermanos queridos, afectaba a toda la nación, porque la bendición de Dios venía cuando la gloria de Dios descendía en ese lugar, en el lugar santísimo, en ese cofre, y esa bendición de Dios se expandía y alcanzaba a toda la nación. Amén, hermanos. Ahora, aquí en Primera de Samuel, donde quiero que leamos, ocurre algo muy especial, y yo le he denominado a este mensaje, el título que le he puesto es honremos la presencia de Dios. ¿Puede decirlo conmigo? Honremos la presencia de Dios. Amén. Te voy a pedir, cariño, si me alcanzan los lentes. Quiero que leamos primero en Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 30. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 30. Y acá hay un principio. Bueno, los ventiladores hacen un poco de ruido, pero ¿qué prefieren? ¿Ruido o calor? ¿O aire? ¿Qué prefieren? Aire, ¿no? Aire. ¿Me escuchan bien, verdad? Nos acostumbramos, ¿no? Nos acostumbramos al... ¿no? Bueno, no hay problema. Lo importante es que estemos bien, que nadie pase calor. Muy bien, ¿están conmigo, hermanos? Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 30. Dice así la palabra. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora
ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran. ¿Puedes repetirlo conmigo? Porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Este es un principio bíblico, hermanos. Dios dice acá que Él iba a honrar y que Él siempre honra a las personas que le honran, y que a todos aquellos que lo menosprecian, Él también los tendrá en poco. Es un principio. Ahora, en el tiempo de la ley, como les dije antes, el arca de la alianza era el elemento más importante, porque allí se manifestaba la gloria de Dios. En estos días, y este versículo que hemos leído, es Dios hablándole al sumo sacerdote en estos días, que se llamaba Elí. Elí era el sumo sacerdote, el líder espiritual, era el que estaba encargado de manipular el arca de la alianza, y era el único que podía entrar al lugar santísimo para ministrar en la misma gloria de Dios. Ahora, este hombre, que era un líder espiritual de Israel, se había corrompido su corazón, y Dios le habla acá fuertemente y le dice: en un tiempo yo te prometí que iba a sostener tu casa y que ibas a ser bendecido, pero ahora ya no lo voy a hacer, porque se corrompió tu corazón. Y Dios le dice acá: yo honro a los que me honran, y a los que me menosprecian los tengo en poco. Elí, este sumo sacerdote, había menospreciado a Dios. ¿Saben qué? Dice la historia, esto está en todo el capítulo 2, no quiero leer todos los versículos porque se nos extendería mucho, pero en el capítulo 2 de Primera de Samuel encontramos, ahí en el mismo versículo 12 en adelante, uno ve el pecado de los hijos de Elí. Este hombre, este sumo sacerdote, valoró más, amó más a sus hijos que a Dios. Los dos muchachos, los dos jóvenes que eran sacerdotes también en el santuario, eran unos sinvergüenza. Estos dos varones sacerdotes de Dios, dice la palabra, que no tenían conocimiento del Señor y que pecaban aún en el mismo templo. Eran gente inmoral. Además, dice que estos dos sacerdotes, cuando la gente traía ofrenda al Señor, como se hacía en aquel tiempo, se traían animalitos para ser sacrificados en el altar. Ellos, en vez de sacrificarlos a Dios, escogían la mejor parte. Se agarraban las costillas, la grosura, las entrañas, y se las comían ellos. Lo que tenía que ser ofrecido para Dios, lo separaban para ellos y le dejaban lo peor para la ofrenda a Dios. La gente, el pueblo de Israel, dejó de llevar ofrenda al Señor por causa del pecado de estos dos muchachos que se llamaban Ofni y Finés, hijos del sumo sacerdote Elí. Ahora, la palabra nos dice que Elí sabía lo que hacían sus hijos y de cómo la glotonería era uno de los pecados de ellos, porque escogían la mejor parte siempre, se comían lo mejor. Y además nos dice la palabra que estos fornicaban con todas las doncellas, las mujeres que venían al tabernáculo a buscar de Dios. Estos las seducían y terminaban fornicando con ellas. Así que eran unos inmorales. El pecado en estos días, en los días de Elí, se había metido, ya no estaba afuera, sino que se había metido en el lugar santo también. Amén, hermanos. Así que Dios viene acá con un juicio, porque Dios le habló 1 y 1000 veces y no hubo arrepentimiento. Y Dios tiene que intervenir. Y hermanos queridos, déjenme decirles que Dios es misericordioso. ¿Cuántos sabían que Dios es misericordioso? Que Dios es paciente. Amén. Y que Dios quiere bendecirnos a cada uno de nosotros. Pero hermanos queridos, Dios, aunque Él es compasivo y es bueno y es misericordioso, también déjame decirte que Dios es un Dios justo. Y cuando uno camina en pecado, en la maldad, lejos de Dios, hay unas consecuencias que después vienen a nuestras vidas. Y el Señor quiere librarnos de esas consecuencias. ¿Cuántos me dicen amén? Amén, hermanos.
Así que Dios le habla acá a Elí y le dice: ya no será como te dije al principio, porque tu corazón se corrompió. Y vino un juicio de parte de Dios para este sumo sacerdote, y el Señor le dijo que lo iba a cortar, que ya no, su casa y su descendencia ya no iban a servir a Dios en el tabernáculo. Amén. ¿Saben qué me habla esto? Aplicándolo a nuestras vidas y trayéndolo a nosotros, a esta etapa. Yo le puse, te voy a hablar de 5 etapas, ¿verdad? De la presencia de Dios y del arca de la alianza, y también de nuestras vidas, de lo que puede ocurrir con nosotros. A veces en nuestras vidas, hermanos, le damos lugar al pecado. A veces en nuestra vida le hemos dado lugar a la inmoralidad. Le hemos dado lugar a muchos pecados que van en contra de la palabra de Dios, y hemos abierto puertas. Eso trae destrucción para nuestras vidas. Por eso el Señor nos habla hoy, quiere librarnos. Amén. En el nombre de Jesús. Si hay arrepentimiento verdadero, hay salvación. Si no hay arrepentimiento, nos dice el libro de Romanos que la paga, o sea, la consecuencia del pecado es muerte. Se mueren los sueños, se mueren las relaciones, se muere el propósito de Dios para nuestras vidas. Amén. Y también para la eternidad, porque solamente en el arrepentimiento, cuando buscamos a Dios de corazón, encontramos la salvación eterna para nuestras almas. Amén, amados. Así que quizás haya alguien en esta tarde que se dé cuenta que quizás has abierto puerta y que hay cosas que no están en orden en tu vida. Saben, hermanos, que a veces le tememos mucho a la palabra pecado, pero uno de los significados que a mí más me llama la atención de la palabra pecado en la Biblia, uno de los significados es errar al blanco. A veces pensamos, ¿no?, que pecado es todo lo que está mal, todo lo que ofende a Dios, pero pecado es errar al blanco. ¿Sabes qué? Cuando no estás caminando en el propósito para el cual vos fuiste creado. Dios te creó con un propósito. ¿Cuántos lo creen a esto? Tocale, hermano, que tenés al lado y decirle: Dios tiene un plan con vos, tiene un propósito con tu vida. Por eso estás en esta vida. No estamos acá, hermano, solamente para trabajar, para casarnos, para tener hijos, familia. Todo eso está bien, gloria a Dios, y lo vivimos, lo hacemos, ¿verdad? Pero eso no es todo. Hay un propósito que Dios tiene con nuestras vidas. Y solamente cuando caminamos en el propósito de Dios, en el plan que Dios tiene para con nosotros, Dios nos dio unos talentos, nos dio unos dones, unas capacidades, una gracia a cada uno para que podamos cumplir ese propósito. Amén, amados. Por eso tenemos habilidades diferentes, porque tenemos propósitos diferentes. ¿Sí o no? Hay gente que es hábil con las manos para construir. Y a mí me sorprende, porque yo no soy hábil para nada, hermano. Me pongo a arreglar una canilla y la rompo más. Y mira que le pongo empeño, ¿no? Pero ya estoy en una etapa de la vida que ya aprendí que no soy bueno para eso, y que más vale tengo que llamar a un plomero y pagar el plomero, porque si me pongo yo, además de perder tiempo, además de renegar con mi esposa, que no le gusta cómo termino el trabajo, además después tengo que pagar un plomero que venga y que lo haga bien, ¿no?, que arregle el lío que yo hice. Pero cada uno de nosotros tenemos una gracia, y capaz que Dios te dio una gracia para el arte, no sé, para cantar, para pintar, no sé. Se te dan bien los números. Vieron que hay gente que se le da bien los números, y a otro que no pueden sumar 2 más 2 se hacen un lío, ¿no? Ahora hay otros que son buenos para las letras, para escribir, ¿no? Para escribir poemas, canciones, eso te gusta, ¿no? Creativo para esas cosas. Y otros no, somos cuadraditos, ¿no? 2 más 2 es 4, 4 por 4 es 16, y no me saquen de ahí, ¿no? Pero Dios te ha hecho así porque tiene un propósito con vos. Amén, hermanos. Capaz que si sos bueno para los números, el propósito de Dios para vos es la administración, ¿sí o no? Amén. No te pongas a hacer arte, a cantar, porque es el talento que Dios te ha dado, capacidades que Dios nos ha dado. Ahora, ¿saben qué, hermanos? El pecado en nuestras vidas arruina el propósito y el plan que Dios tiene con nosotros.
porque el pecado te consume, te atrapa, te mete en una cárcel, no te deja ser libre, como decía yo al principio de la reunión. Y uno no puede expresarse libremente para hacer lo que verdaderamente Dios quiere que hagas en esta vida. Ahora, cuando hay una persona que puede ser libre del pecado, se arrepiente delante de Dios, empieza a caminar en el propósito de Dios, esa es la persona más feliz del mundo. Dios nos hace bienaventurados, o sea, felices, dichosos, afortunados. Amén. Aunque vengan problemas, aunque venga la enfermedad, mientras viva te alabaré. Por eso la gente a los cristianos nos dice locos. ¿Por qué nos llaman locos? Porque aunque tenemos problemas, alabamos, danzamos. Amén. Amén, hermanos. Eso es fe, no es que estamos locos, no es que negamos la realidad, no. Alabamos a Dios ante cualquier circunstancia. Y saben que esa fe y esa actitud de vida te hace sobreponerte aún a los problemas más difíciles y más terribles que nosotros podamos atravesar. ¿Cuántos me dicen amén? El Señor dice en el Salmo 23, aunque andes en valle de sombra y de muerte, no temerás mal alguno. Mi vara y mi callado te infundirán aliento. El Señor te saca de la prueba y te saca victorioso. ¿Cuántos me dicen amén? Dale un aplauso al Señor, aleluya. Así es. Ahora, estos tres, Elí el padre, Ofni y Finés, sacerdotes de Dios, no se arrepintieron. Nos dice la historia que fueron a una batalla contra los filisteos. Siempre estaban ahí los filisteos, enemigos del pueblo de Israel. Eran un pueblo limítrofe, así que saben que los filisteos habitaban donde hoy es la Franja de Gaza, hoy lo que es Palestina, y tienen sus raíces desde aquellos tiempos, las guerras, hermanos, que todavía continúan allí en Medio Oriente, ¿verdad? Así que los filisteos estaban en guerra contra Israel y se enfrentaron en una batalla. Y los israelitas iban perdiendo, mataron a miles de soldados, así que retrocedieron en un día. Y dice que se reunieron entre ellos, y Ofni y Finés, los dos sacerdotes, dijeron: tenemos que traer el arca, tenemos que traer la presencia de Dios para que podamos vencer sobre nuestros enemigos. Así que mandaron a pedir el arca, y Elí, el sumo sacerdote, los dejó llevar el arca de la alianza. ¿Te acordás que te dije que el arca era el elemento más importante en Israel? Era donde la gloria de Dios se manifestaba. Ahora dice que trajeron el arca. Ellos hicieron una gran fiesta porque creyeron que iban a tener victoria. Ahora la realidad es que cuando fueron a la batalla, perdieron esa batalla. Y los filisteos vencieron a Israel y mataron ese día a los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, los dos sacerdotes que eran impíos, que eran gente que se había rebelado contra Dios, que no tenían temor de Dios, terminaron muriendo ese día. Así que la palabra de Dios se cumplió, de que iba a ser cortada la casa de Elí y su descendencia. Amén, hermanos. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Porque el arca estaba con ellos, la presencia estaba con ellos. ¿Sabes qué fue lo que pasó? Que esta gente no honraba la presencia de Dios. Querían las victorias, pero no habían honrado a Dios y a su presencia. Por eso te estoy hablando en esta noche. Tenemos que aprender a honrar la presencia de Dios. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Querés tener victoria en tu vida? ¿Querés tener una vida victoriosa, vencer en el nombre de Jesús? Tenemos que aprender a valorar y a honrar la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos me dicen amén? Amén, hermanos. Ahora estos vivían la vida como querían, pecaban como querían, hacían tropezar a la nación también porque hicieron mermar la adoración del pueblo de Dios. Hacían tropezar a las mujeres, también a las doncellas que venían a consagrarse a Dios, las conquistaban, coqueteaban con ellas y después querían que Dios les dé la victoria contra los filisteos. Tremendo. Vivir como uno quiere, estar metido en el fango del pecado y después querer que Dios les dé victoria. ¿Te hace acordar a alguien eso?
No levante la mano, no me diga. Pero ¿cuánta gente hay así, hermanos? ¿Cuántos hay así entre nosotros? Que hacemos lo que queremos, no tenemos en cuenta a Dios para nada, menospreciamos a veces al Señor y a su palabra, pero después cuando vienen los conflictos, los problemas, decimos: ay, Señor, tu presencia venga, sálvame, Señor. Y queremos que Dios nos dé la victoria. Amén. Decirle al que tenés al lado: tenemos que aprender a honrar la presencia de Dios, valorarla, respetarla. Amén. Hoy en día, hermanos, nosotros ya no tenemos un arca porque estamos en el nuevo pacto. Ya la presencia de Dios no se manifiesta en un solo lugar. No, la Biblia nos enseña, el mismo Señor Jesús lo describió, que ahora todos nosotros podemos ser templos del Espíritu Santo de Dios. Cuando una persona recibe a Cristo en su corazón, como los que pasaron hoy aquí al frente, hermanos, ocurre un milagro tremendo. Y es que la presencia de Dios viene a morar en tu vida. ¿Cuántos me dicen amén? El Espíritu Santo de Dios viene a morar en vos. San Juan 7:38 dice que el que cree en mí, dijo Jesús, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Y dice la palabra, y hablaba del Espíritu Santo que había de venir sobre ellos. Así que hoy ya no necesitamos un arca para que se manifieste la presencia de Dios, pero nosotros somos el arca, nosotros somos el templo del Espíritu Santo de Dios y tenemos que honrar su presencia en nuestras vidas. Estos dos muchachos murieron y además ocurrió algo terrible. Lo más terrible es que el arca de la alianza les fue robada. Los filisteos, además de vencer esa batalla, se llevaron el elemento más preciado de Israel, donde la gloria de Dios se manifestaba. Nos cuenta la historia que una de las nueras de Elí estaba a punto de dar a luz, estaba embarazada. O sea, una de las esposas de los hijos que murieron en el campo de batalla de Ofni y Finés estaba por dar a luz. Y cuando se enteró de la noticia de que su esposo había muerto, de que el sumo sacerdote también, porque cuando le dieron la noticia a Elí, el sumo sacerdote se cayó de espalda y también murió. Y la mujer estaba ahí con dolores de parto. Y al dar a luz, dice que ella le llamó a su hijo y le puso por nombre Icabod. Icabod, diga conmigo, Icabod. El nombre de ese muchacho, Icabod, ese niño que nacía, marcó una etapa, un tiempo en la nación de Israel. Icabod significa tiempo sin gloria, o también significa la gloria de Dios fue traspasada. Y los años más oscuros para Israel, hermanos, vinieron a partir de ese día, porque ya la presencia de Dios no estaba con ellos. Amén. Es serio el asunto, hermanos. No se juega con Dios. Dios nos da 1,000 oportunidades, pero tenemos que aprender. En algún momento, hermano, te tiene que caer la ficha. En algún momento se te tiene que revelar. Tenés que abrir tu corazón para Dios y empezar a honrar su presencia. ¿Cuántos me dicen amén? Si no, el mismo Señor dice: quito mi presencia de esta casa. Y cuando el Señor quita la presencia de una casa, el enemigo, Satanás, el diablo, que anda como león rugiente buscando a quien devorar, hermanos, se encarga de hacer estragos en esa casa. Por eso el Señor nos está hablando de esta manera en el día de hoy. Amén. Y acabó tiempo sin gloria. Ahora quiero que pasemos a una segunda etapa rápidamente, hermanos. Le titulé a esta segunda etapa la etapa Bet-Semes. Nos dice la historia que los filisteos ahora tenían el arca de la alianza. Era un trofeo para ellos. Hicieron fiesta. Era el elemento más valioso de los hebreos y ahora lo tenían ellos. Así que el primer día, dice la palabra, que lo pusieron
No te leo todos los versículos, después lo lee en su casa, hermanos, amén. Todo el capítulo 2 en adelante de Primera de Samuel, léelo en tu casa y vas a corroborar que todo lo que te digo es verdad. Dice que los filisteos agarraron el arca de la alianza y la llevaron y la pusieron en el templo de su dios, el dios Dagón. Y la primera noche que el arca de la alianza pasó en el templo de Dagón, la estatua de Dagón, era un hombre con cabeza de pez. Los filisteos eran gente de mar, eran comerciantes y manejaban todo el comercio marítimo en el mar Mediterráneo. Así que tenían ese dios, el dios Dagón. Pero cuando el arca de la alianza estuvo ahí una noche, a la mañana siguiente los sacerdotes del templo de Dagón se acercaron para abrir las puertas del templo y la estatua de Dagón estaba postrada, tirada, boca abajo ante la alianza del pacto, el arca de la presencia de Dios. Amén. Hay un solo Dios. Amén. Un solo Dios, el único Dios verdadero, el Dios con mayúscula de la Biblia. Todos los demás dioses están escritos con minúsculas porque son dioses falsos. El único poderoso y verdadero es Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos me dicen amén? Dale un aplauso al Señor si lo crees de corazón. Amén. Miren, hermano, la segunda noche levantaron la estatua. Y la segunda noche que el arca durmió en el templo de Dagón, al otro día entran los sacerdotes y otra vez la estatua de Dagón estaba postrada, boca abajo, delante del arca. Y esta vez tenía la cabeza cortada y los brazos cortados también. Así que, yo no sé, la tuvieron que reconstruir. Así que los filisteos lo que hicieron es sacar el arca de la alianza del templo de Dagón, porque si no, Dagón iba a quedar avergonzado ahí. ¿Saben lo que pasó? Una gran plaga comenzó en Filistea. Empezaron a salirle tumores, empezaron a enfermarse los animales y no sabían qué acontecía. Y se empezaron a dar cuenta que el arca desde que el arca estaba con ellos, había empezado una gran plaga. Así que decidieron enviar el arca a otra ciudad. Y allá fue para la otra ciudad. Y en la otra ciudad empezó la plaga, las enfermedades, los tumores. Y la enviaron a una tercera ciudad. Y otra vez la plaga en la otra ciudad. Y mucha gente falleciendo, muriendo a causa de la enfermedad. Tal es así que los filisteos dijeron: es el arca de la alianza, no podemos tenerla con nosotros. Nos está venciendo sola, sin ejército. Así que los filisteos, resumiéndote la historia, decidieron regresarles a los hebreos el arca de la alianza. ¿Cómo lo hicieron? Dice la palabra que la pusieron en un carruaje con 2 vacas y las mandaron en el camino. Nadie guiaba a las vacas, pero las vacas solas empezaron a caminar hacia Israel. Y empezaron a avanzar. Y los príncipes de los filisteos estaban detrás mirando hasta que ese carruaje cruzara la frontera. Y cuando cruzó la frontera entre Filistea e Israel, llegó a una población llamada Bet-Semes. Diga conmigo, Bet-Semes. Y de esa etapa quiero hablarte ahora en unos minutos. Cuando el arca llegó a Bet-Semes, eso está ahí en el capítulo 6. Acompáñenme ahí, capítulo 6, versículo 12 hasta el 21. Ahí tenemos esta historia. Aquí está lo que te conté, ¿verdad? Versículo 12. Dice: y las vacas, ¿están conmigo, hermanos? ¿Lo tienen ahí? Si no, lo leemos acá. Capítulo 6, versículo 12. Y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes y seguían camino recto, andando y bramando, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. El mismo Señor iba guiando a esas vacas, ¿verdad? No había conductor, pero el arca de la alianza las guiaba, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Y los príncipes de los filisteos fueron tras ella hasta el límite de Bet-Semes. Y los de Bet-Semes estaban segaban el trigo en el valle, y alzando los ojos vieron el arca y se regocijaron cuando la vieron. El arca, se regocijaron cuando la vieron. Cuando vieron el arca y se regocijaron
cuando la vieron. Ahora, miren, saltemos al versículo 19. Miren lo que pasó acá, hermanos. Entonces Dios, esto es tremendo, esto es terrible lo que pasa acá. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50,070 hombres, y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. Tremendo. No dice, ¿cómo puede ser? Cuando el arca llega a Bet-Semes, saben, hermanos, que la ciudad de Bet-Semes era una ciudad de levitas. Los levitas eran la tribu que Dios había escogido para servirle en el tabernáculo. Los levitas no eran cualquier tribu. De las 12 tribus de Israel, el Señor había escogido la tribu de Leví para que le sirviera, para que le ministrara. Los levitas eran los más instruidos en la ley de Jehová. Conocían las leyes, las instrucciones, los principios establecidos por Dios. Ahora, cuando el arca de la alianza llega a Bet-Semes, dice que ellos que estaban trabajando se alegraron, se gozaron, pero vinieron, hicieron ahí un holocausto, quemaron las vacas como sacrificio a Dios, pero después agarraron el arca de la alianza y hubo algunos que le quitaron la tapa del propiciatorio y miraron adentro. El poder de Dios salió en ese momento y 50,070 hombres murieron ese día. Uno puede decir qué locura, qué terrible lo que pasó, pero ¿saben de qué me habla esto, hermanos? ¿Y cuál es la etapa Bet-Semes que yo quiero que apliquemos a nuestra vida? ¿Cuál fue el pecado de los levitas de Bet-Semes? El pecado fue la irreverencia. Diga conmigo, irreverencia. El descuido, porque ellos eran los que más sabían cómo debía tratarse el arca de la alianza. Ellos eran los levitas, eran los instruidos, eran los sacerdotes. Y ellos no tuvieron temor de Jehová, no tuvieron respeto por el arca de la alianza, el lugar donde se manifestaba la gloria de Dios. Y les entró la curiosidad y en un momento abrieron la tapa sin respeto, sin cuidado, de manera irreverente. Ni siquiera estaban en el tabernáculo, ni siquiera estaban en el lugar santísimo, estaban en el campo y abrieron el arca. Hermano querido, cuidado con la irreverencia para con Dios. Amén. Toque a la persona que tiene al lado y decirle, cuidado con la irreverencia. Y el Señor nos habla a nosotros como iglesia. A veces estamos tan confiados, hermanos. No te hagas problema, Dios es bueno. Dios perdona, Dios es bueno. Cuidado, hermanos. Tenemos que tener temor de Jehová, temor de Dios. ¿Cuántos me dicen amén? Hay cosas que son santas y que son sagradas para Dios. No juegues con las cosas de Dios. ¿Me dicen amén? Cuidado con la irreverencia, el descuido, en el nombre de Jesús. A veces, hermanos, a veces en nuestras reuniones la gloria de Dios, la presencia de Dios se está manifestando y hay mucha gente que está honrando a Dios y adorando a Dios, pero hay otros que están descuidados y a veces están saliendo, entrando, viniendo. A veces hemos estado acá exponiendo la palabra de Dios, que es uno de los momentos más solemnes de la reunión, cuando oímos al Señor, cuando recibimos el alimento espiritual, y hay algunos que están tomando mate, que están comiendo, ¿no? A veces somos más respetuosos en otros lugares que acá en la casa del Señor. Tenemos que tener cuidado. ¿Cuántos me dicen amén, hermano? Por supuesto, tenemos libertad, hermano. No estoy hablando acá de una religiosidad, que vamos a estar aquí, ¿no? Todo de traje y corbata y no, eso es religiosidad. Te estoy hablando de una honra en el corazón. Tenemos que aprender a honrar a Dios. Amén, hermanos. Amén. Por eso yo a veces hablo del coffee bar, ¿verdad? Y le digo, y ahí, porque cuando estamos acá tenemos que estar acá, ¿verdad? Y después sí, o antes o después, compartimos, charlamos, hablamos, ¿sí o no, hermanos?
Pero cuando estés en la presencia de Dios, cuando esté el Señor manifestándose en una reunión, no te salgas. No te vayas allá y hables de otra cosa. A veces algunos salen allá y empieza a hablar de fútbol, ¿no? ¿Cómo salió Talleres? Bueno, estaba jugando, ¿no? Hace un rato. Y alguno estará en la reunión con el auricular, ¿no? Cuidado, hermanos. Reverencia, amén. Cuidado con la irreverencia. Y a veces salimos allá y hablamos de fútbol, de política, de esto, de lo que sea, y después volvemos a entrar a la reunión. Y no sé cómo hacen, cambiar el chip, ¿no? Enseguida. Y otra vez ponemos cara de adoración acá, ¿no? Volvemos a la presencia de Dios. No sé si eso es externo o es del corazón. Recordemos que Dios ve el corazón, ¿verdad? No te ve la cara, te ve el corazón, si verdaderamente le estás adorando al Señor. Amén, hermanos. Cuidado, diga conmigo, cuidado. Reverentes a Dios. No te digo que nos vayamos al extremo, como muchas iglesias, ¿verdad? Que se van al extremo y es una reverencia externa solamente, porque en el corazón deshonran a Dios. Están ahí, no ven la hora de salir para afuera. No, nosotros en la libertad que Dios nos ha dado, pero siempre con respeto. Amén, hermanos. No levantes la tapa rápidamente, no. Si antes no te has arrepentido, si antes no has rendido tu vida al Señor, cuando le adoramos a Dios acá, hermanos, a veces pedimos que la gloria se manifieste. Por supuesto, el Señor se va a manifestar. A veces cantamos, ¿verdad? Si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, y le llamamos, pero a veces no hemos arreglado cuentas con Dios. Y hemos estado peleando con la esposa hace 2 horas y ahora estamos acá diciendo, te adoro, Señor, manifiéstate. El Señor dice, no me voy a manifestar, pues si me llego a manifestar, te tengo que consumir. Porque acabas de estar gritándole a tu esposa como le gritaste. Acabas de estar peleándote con los hijos como te peleaste. Y ahora venía a pedirme que me manifieste. No. Arreglemos cuentas con el Señor primero. Amén, iglesia. ¿Cuántos me dicen amén? Si no me puede decir amén, dígame. Ay, por lo menos, ¿no? En el nombre de Jesús. En esa reverencia está la manifestación de la gloria de Dios para nosotros. Tenemos que tener cuidado en la casa. Por favor, hermanos, insisto en la libertad que Dios nos ha dado, pero respetemos la palabra de Dios. Le hablo a los jóvenes, ¿cuántos adolescentes hay acá? Levántenme la mano. Los jóvenes que están acá, levántenme la mano también. Respetemos la palabra de Dios. Amén. Usted sabe que en religiones antiguas, los mismos judíos, por ejemplo, ellos la Torá, el rollo de la Torá lo tienen ahí en una vitrina en la casa. Nada puede estar más alto que la Torá, es una costumbre de ellos. Porque significa que es lo más importante y lo hacen quizás de manera religiosa. Pero hermanos, nosotros a veces nos vamos al otro extremo. Hay creyentes que ni saben dónde está la Biblia en sus casas. Hola. Yo lo sé acá, porque yo vengo los martes a la mañana, yo arranco acá en la iglesia. El lunes es mi día libre. Pero los martes a la mañana yo vengo acá y me encuentro un montón de Biblias en las sillas. Y a veces están una semana la Biblia en la silla. Y yo abro la Biblia así, leo el nombre. Dice Juancito Pérez. No voy a decir ningún nombre, ¿no? Juancito Pérez. Yo vengo el miércoles y todavía está la Biblia ahí. Digo, Juancito Pérez. El martes no leyó la Biblia, el miércoles tampoco. Y resulta que llega el domingo y está la Biblia por ahí dando vueltas de Juancito Pérez, ¿no? Y tenemos que ir nosotros a decirle, Juancito, te olvidaste la espada. Una semana te olvidaste la espada. Ay, no sabía dónde estaba. Amén, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Reverencia, respeto, valoremos lo que Dios nos ha dado. Amén, hermanos. Su palabra, su presencia, lo más importante para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Cuidado con no respetar la presencia de Dios. Etapa número 3, hermano. Avanzo rápidamente. Etapa número 3.
Es la etapa Kiriat Jearim. Kiriat Jearim. ¿Saben qué pasó en Bet-Semes? Cuando hubo esta mortandad, 50,000 personas murieron. Los de Bet-Semes dijeron: no queremos tener el arca de la alianza. Así que llamaron a un hombre llamado Abinadab, que era de otra ciudad cercana, Kiriat Jearim. Y este hombre se llevó el arca a su casa. Este hombre, Abinadab, dedicó uno de sus hijos al servicio del arca de la alianza. Era un levita también, conocía, parece que un poquito más que los de Bet-Semes. Y el arca estuvo en la casa de Abinadab. Quiero que leamos ese versículo rápidamente. Primera de Samuel, capítulo 7. Avanzamos al capítulo 7, versículo 1 al 2. ¿Estamos aprendiendo algo, hermanos? Ténganme paciencia, que llegamos a buen puerto y nos llevamos una enseñanza que nos va a servir por mucho tiempo. Capítulo 7, versículo 1 al 2. Dice así: vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Quiero que podamos leer ese versículo 2, Mónica, si me ayudas, en la Nueva Traducción Viviente. El versículo 2, acá en la NTV. Miren cómo dice: el arca permaneció en Kiriat Jearim mucho tiempo, 20 años en total. Durante este tiempo todos los israelitas se lamentaron porque parecía que el Señor los había abandonado. O sea, fíjate esta situación, es la tercera etapa de la que te estoy hablando. La primera te hablé del pecado de los hijos de Elí. Tenemos que pedirle perdón al Señor, si no viene muerte. Hay maldición para nuestras vidas. Después te hablé de la segunda etapa de Bet-Semes, que es la irreverencia. Tenemos que superarla, amén, y aprender a honrar al Señor con todo nuestro corazón. Ahora, en esta tercera etapa, la de Kiriat Jearim, lo que yo veo acá es que Dios estaba, pero parecía que no estuviese. La presencia de Dios estuvo 20 años en esa casa, pero nada pasó. No hubo ningún cambio, no hubo milagros, no hubo bendición de Dios. Dios estaba, pero parecía, ¿no? Parecía que el Señor los había abandonado. ¿Saben cuánta gente veo en la iglesia así, hermanos? Muchos. Que pasan los años y la situación está igual. Nada cambia. No hay avances en su vida. La bendición de Dios no se ve como se debiera ver. No hay milagros, no ocurren milagros. Esa familia o esa persona a lo mejor lleva 10 años en el evangelio, 5 años en la iglesia, y todavía tiene los mismos problemas que al principio. Todavía está luchando con los mismos vicios que al principio. Nada ha pasado. Dios está porque tiene al Señor en el corazón, es salvo, recibió a Cristo en el corazón y está creyendo en el Señor Jesucristo, pero no están ocurriendo milagros en su vida. No hay avance, no hay madurez. Amén. ¿Cuántos me dicen amén, hermanos? Algo tiene que cambiar, porque algo está mal. Si tu vida, si miras para atrás el año pasado y hoy te ves y todavía estás en la misma situación, hay algo que no estás haciendo bien. Porque Dios es poderoso, porque Dios es milagroso, ¿sí o no? Después, esa misma persona que lleva 20 años en el Señor y no ve cambios, ve a otro que llega a los pies de Cristo y se entrega completamente y empieza a honrar a Dios con todo el corazón, y en unos meses ocurren milagros. Su vida empieza a cambiar, Dios lo prospera, encuentra trabajo, empieza a traer la familia a la iglesia, el matrimonio se sana. ¿Sí o no, hermanos? Y este que lleva 10 años dice: ¿y yo? ¿Qué pasa conmigo? A lo mejor no estás honrando al Señor como debieras. A lo mejor has perdido ya esa pasión por la oración, por la búsqueda de Dios. Que eso suele pasar con el tiempo en la iglesia. Amén. Esta etapa, Kiriat Jearim, hermanos queridos,
nos habla de indiferencia. Diga conmigo, indiferencia. La anterior era irreverencia, pero esta es indiferencia. Pasa mucho. Cuando pasan los años en la iglesia, nos empezamos a acostumbrar a la presencia de Dios. ¿Saben qué? En 20 años, me imagino que en la casa de Abinadab había niños que quizás cuando trajeron el arca eran pequeños, pero después fueron creciendo durante 20 años. La familia de Abinadab se acostumbró a ese mueble, al arca de la alianza. Estaba en su casa, era como la cama, como el ropero, era un mueble más. No lo estaban valorando como debían verdaderamente. Nada aconteció durante 20 años. Amén. Quizás hay cosas que están paralizadas en tu vida. Quizás te das cuenta que llevas 10 años, 20 años luchando con el mismo vicio, con la misma adicción. Hay gente que lleva años en la iglesia y todavía no ha podido dejar el tabaco, todavía no ha podido dejar el alcohol, todavía no ha podido dejar la pornografía. Cuando el Señor nos da el poder para nosotros ser libres, hermanos queridos, todavía no ha podido ser prosperado, vencer a ese enemigo que se llama pobreza en nuestras vidas. Que como te lo he dicho 1001 veces y lo hemos visto, hermanos, en miles de testimonios en la iglesia, como Dios, aún en un país en crisis, hermanos, Dios nos puede bendecir y nos puede prosperar. ¿Cuántos me dicen amén? Cuando hay una casa que empieza a honrar a Dios, es obediente a Dios en sus ofrendas, en sus diezmos, empieza a prosperar. El Señor abre puertas de trabajo, te da capacidad de administración. Ahora necesitamos honrar a Dios, porque Dios honra a los que le honran. ¿Cuántos me dicen amén? Dale un aplauso al Señor si lo crees. Aleluya. Cuidado con la indiferencia. Cuando se empieza a apagar la pasión, ya no orás como orabas antes, ya no te congregás como te congregabas antes. Empieza como en una meseta tu vida espiritual. Cuidado, porque van a pasar años y nada va a acontecer. Te vas a olvidar de los milagros del Señor, cuando vos mismo lo experimentaste hace años atrás. Sanidades, incluso gente que Dios los usó con dones para orar por otras personas y que se sanaran. Y hoy esos dones están apagados, están estancados. Algo tiene que ocurrir. Amén, hermanos. ¿Me dicen amén? En el nombre de Jesús. Cuarta etapa, la etapa Obed Edom. Nos dice la palabra que pasaron, además de los 20 años en la casa de Abinadab, aproximadamente unos 50 años más. 70 y pico de años en total. Desde los días de Elí, el sumo sacerdote, cuando el arca fue traspasada, todo este trayecto que te estoy enseñando, hasta los días del rey David. Diga conmigo, el rey David. Cuando el rey David se levanta y lo ungen como rey sobre todo Israel, lo primero que él pregunta es: ¿dónde está el arca? David era un hombre temeroso de Dios. David era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Habrá algún David acá en esta noche? ¿Habrá alguna David acá en esta noche? Y cuando David va a ser rey de Israel, lo primero que dice: necesitamos la presencia de Dios entre nosotros. ¿Dónde está el arca? Y le dicen: está en Kiriat Jearim. Así que David organiza ahí, usted conoce la historia, cómo él quiere traer el arca de la alianza a Jerusalén. Pero resulta que en una primera intención o en una primera vez no lo hacen de acuerdo al orden establecido por Dios. Y dice la palabra que fueron toda la comitiva del rey David y tomaron el arca, la pusieron en un carro con unos bueyes. Y el arca no debía ser trasladada así, eran los sacerdotes los que debían cargar el arca de la alianza, pero la llevan de esa manera. En un momento el carruaje agarra un bache, un pozo, y el arca está por caerse. Y hay un hombre que iba al costado del carruaje que estira la mano y toca el arca. Salió poder y ese hombre murió, falleció. Ese hombre se llamaba Usa. ¿Se acuerdan de Usa? En alguna oportunidad hemos predicado. Y Usa murió. Entonces el rey David dice: Dios mío, ¿qué es esto?
¿Qué está pasando? No lo estamos haciendo correctamente. Así que resumiéndote la historia, el arca termina recayendo en la casa de Obed-Edom. Diga conmigo, Obed-Edom. Quiero leerlo en el capítulo 6 de Segunda de Samuel. Hemos avanzado 70 años. Mira que te estoy haciendo corta la palabra para resumirte toda la historia. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 10 al 12. Capítulo 6, versículo 10 al 12. Dice así la palabra: de modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a la casa de Obed-Edom geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom geteo 3 meses. ¿Cuánto tiempo estuvo? 3 meses. ¿Cuánto tiempo había estado en la casa de Abinadab? 20 años. Y en Kiriat Jearim 50 años, y nada había pasado. Ahora el arca es llevada a la casa de Obed-Edom y a toda su casa. Versículo 12 dice: fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Amén. La etapa de Obed-Edom, el arca encontró un lugar, la presencia de Dios encontró un lugar donde se le honraba, donde se le valoraba, donde se le ministraba correctamente. Saben que Obed-Edom también era un levita de Dios, era un sacerdote, era un hombre escogido por Dios, y él y toda su casa supieron honrar la presencia de Dios. Obed-Edom preparó a sus hijos. Nos dice la palabra más adelante, la historia de Obed-Edom es que él y toda su casa fueron bendecidas. Obed-Edom fue llamado a ser un portero después en el templo de Salomón. Él y sus hijos eran hombres de confianza. Este hombre honró la presencia de Dios. Número 1, obedeció al rey David. Amén. Diga conmigo, obediencia. Toca al que tenés al lado y decirle: obediencia. Muy importante para que Dios te bendiga, que obedezcas la palabra de Dios. ¿Cuántos me dicen amén? Deja de ser rebelde, deja de querer hacer lo que vos quieras. Acá tenemos el manual de instrucciones de nuestra vida, hermanos. Acá tenemos la Constitución, donde están los principios, los derechos y los deberes de toda la creación de Dios. Amén, hermanos. Obed-Edom honró la presencia de Dios. Obedeció al rey porque el rey envió el arca a su casa y él la recibió. No dijo: no, ha muerto mucha gente, no vaya a ser que muramos nosotros. No. Este hombre sabía que la bendición de Dios estaba allí en la presencia de Dios. Ahora había que honrarla adecuadamente, había que tratarla correctamente. Así que la recibió en su casa, hicieron honores, dedicó a sus hijos y sirvieron al Señor. ¿Saben qué, hermanos? 3 meses en la casa de Obed-Edom. 3 meses en la casa de Obed-Edom y ocurrieron más milagros que en 20 años en la casa de Abinadab. Cuando nosotros honramos a Dios con todo nuestro corazón, las cosas empiezan a suceder. Amén. Los sueños que anhelaste por años y años y años y que nunca se te dieron. No sé si alguna vez te ha machacado ese pensamiento. Nosotros nunca podemos. Otros pueden, pero nosotros parece que tenemos un techo siempre. Es hora de romper esos techos. ¿Cuántos me dicen amén? Ahora tenés que honrar a Dios, tenés que valorar al Señor en tu vida, tenés que darle el primer lugar a Dios. Vos y tu casa, decidir obedecer la palabra de Dios, y empezás a crecer y empezás a romper los límites, los techos, eso que no podías. Nosotros nunca vamos a poder ser una familia unida. Los hijos están por un lado, los nietos por otro, el matrimonio destruido. En el nombre de Jesús te lo puedo asegurar. Hemos visto y tenemos acá matrimonios que Dios ha restaurado de las mismas cenizas, ¿sí o no?
gente que ha estado divorciada, que se ha vuelto a casar, gente que han estado distanciados, separados y Dios los ha vuelto a unir. Amén, hermanos. Familias que el Señor ha levantado, gente que ha venido en la miseria más absoluta y que Dios los ha levantado y hoy tienen su negocio, tienen su empresa, su emprendimiento. Amén. Porque Dios es fiel y como te leí al principio, Dios honra a los que le honran. Amén. La cuarta etapa es la de Obed-Edom, pero la quinta etapa de la que te quiero hablar es la del rey David. Porque ahora David ve en la casa de Obed-Edom, en 3 meses milagros ocurren acá. Y David dice: yo quiero esos milagros, pero en toda la nación. Yo quiero esos milagros, pero en todo Israel. Así que traigamos el arca a Jerusalén, a Sión, a la capital. Y ustedes conocen la historia, ¿verdad? ¿Cuántos han visto la película? ¿No? ¿Han visto la película? Aquella del rey David, cuando el arca entra en la ciudad. Ahí el actor, ¿no? Richard Gere, como creo que nadie ha expresado ese momento como él, ha actuado ese momento como él. Se abren las puertas de la ciudad y dice que David danzaba delante de la presencia de Dios, adoraba al Señor y toda la nación entera dando palmas, címbalos, trompetas, alabanza, honra para Dios. Así entró el arca. Aquella arca, aquella presencia de Dios que en los días de Elí había sido menospreciada, había sido tenida en poco. El pecado abundaba en la nación y Dios dijo: no aguanto más, esto huele a podrido, me voy de acá. Dios quita su mano, hermanos. Cuando deshonramos a Dios, hermanos, la bendición de Dios se va de nuestras casas. Ahora cuando le empezamos a honrar, cuando empezamos a arrepentirnos, a ponernos en orden, la bendición de Dios vuelve. Amén. Y David llevó el arca a Sión e hicieron un tabernáculo de reunión ahí y ordenaron la adoración y se adoraba a Dios y se alababa a Dios 24 horas al día. ¿Saben qué? La nación de Israel empezó a progresar, empezó a prosperar. Abundantemente el Señor los bendijo. Amén. Amén, amados. Israel se transformó en una potencia mundial. Empezó a tener victoria sobre todos sus enemigos. Y el reino de David fue uno de los reinos más exitosos en la historia de las naciones. ¿Cuántos me dicen amén? Tu casa puede ser una casa exitosa. Tu casa puede ser una casa gloriosa, donde ocurran milagros, donde la bendición de Dios fluya. ¿Cuántos me dicen amén? Basta de maldición, basta de miseria, hermanos, en todos los órdenes de la vida. Te lo digo de corazón. Ministramos cada semana familias destruidas, gente que no le haya sentido a la vida. Digo, solo Dios, solo Jesús puede darnos ese sentido, ese propósito en la vida. Y las cosas empiezan a funcionar. Amén. Dios hace volver el corazón de los padres a los hijos, del esposo con la esposa. Trae unidad y una casa unida empieza a progresar. Amén, amados. ¿Cuántos lo creen a esto? ¿Cuántos lo necesitan? Dale un aplauso al Señor si lo crees, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarte a que te pongas de pie un momento. Y quiero leerte un último versículo para terminar. Ponete de pie. Segunda de Samuel, capítulo 8. Segunda de Samuel, capítulo 8. Los primeros versículos dicen así. En la etapa Jerusalén, cuando Dios está en lo más alto, en el centro, tenés que llegar a esta etapa en tu vida. Amén. Diga conmigo, tenemos que llegar a la etapa Jerusalén. Nosotros como iglesia también. ¿Cuántos me dicen amén, hermanos? Dice la palabra: después de esto, después de que la arca de la alianza llegó a Sión, al monte más alto, allí se adoraba a Dios 24 horas al día. Después de esto aconteció que David, ¿qué pasó? Derrotó ¿a quiénes? ¿A quiénes derrotó? A los filisteos desgraciados que se habían robado el arca, que habían humillado a Israel. David los derrotó. ¿Y qué más dice la palabra? Y los sometió y tomó David a Metec Amá de mano de los filisteos. Verso 2. Derrotó también no solamente a los filisteos, sino a Moab, a los moabitas, y los midió con cordel, haciendo tuvo victoria sobre y pagaron tributo a Israel. Versículo 3.
Asimismo derrotó David a Hadad Ezer, hijo de Rehob, rey de Soba, al ir al este y recuperar su territorio al río Éufrates. O sea, victoria, diga conmigo, victoria, victoria, victoria. Por todos lados David tenía victoria. Amén. La gloria de Dios se manifestaba en el lugar santísimo, en el lugar más alto, y la bendición de Dios fluía para toda la nación. Cuando hay un hombre o una mujer que deciden honrar a Dios con su corazón y ponen a Dios en el centro de su vida, empezás a tener victoria en la familia, victoria en el trabajo, victoria con los vecinos. Amén. En todas las áreas de tu vida donde el enemigo quiere derrotarte o te ha venido derrotando por años, hermanos queridos, empezás a tener victoria. ¿Cuántos me dicen amén? Cerra tus ojos en el nombre de Jesús. Un momento, cerra tus ojos. Y quiero orar por vos. Quiero que podamos orar juntos. Por un momento pensá en las palabras que te he dicho, porque hoy vos tenés la posibilidad de tener la presencia de Dios en tu corazón. Yo no sé si quizás vos sentís que Dios está lejos de vos. Quizás te sientas como Israel al principio de la historia. Te sientas en un tiempo Icabod, sin gloria. Quizás alguno se siente en el tiempo de Bet-Semes y te das cuenta que ha habido irreverencia en tu vida hacia Dios, que estás faltando el respeto a las palabras que Dios habló a tu vida, al propósito que Dios tiene con vos, y que te has vuelto un irreverente para con Dios. En otro tiempo le temías, le respetabas, le adorabas, pero ahora preferís otra cosa antes que a Dios. Quizás algunos se encuentren en este lugar en la etapa de Kiriat Jearim, donde Dios está en la casa, pero es como si no estuviera, porque no es Él el que manda, sino el que manda sos vos, y te has convertido en tu propio Dios, y el Espíritu Santo está en tu vida, pero está en un rinconcito, no tiene autoridad, no tiene injerencia en las decisiones de tu vida, y está, pero es como si no estuviera. Y has notado quizás por un tiempo estancamiento, y ya los milagros, ya la pasión, ya las fuerzas que tenías en otro tiempo se han agotado. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, eso puede cambiar hoy. Hoy eso puede cambiar en el nombre de Jesús. Lo que Dios tiene para nosotros por delante es el tiempo de Obed-Edom, una iglesia que sabe honrar a Dios, que aunque era una casa pequeña, la casa de Obed-Edom era una casa chiquita, pequeña, pero Dios la hizo grande. Y el nombre del levita Obed-Edom quedó grabado en la palabra de Dios para la posteridad, por la eternidad. Él y sus hijos fueron siervos de Dios, su descendencia. Aleluya. Y el Señor nos está llevando y nos está haciendo avanzar como Restauración y Vida, como casa espiritual, a la etapa de David, de Jerusalén. Una etapa de conquista, de victoria, una etapa de expansión, de llenura, de provisión de Dios sobrenaturalmente, pero también y en lo profundo de nuestro corazón, una etapa de honra a Dios, aún en lo más íntimo de la casa, aún en el secreto de nuestras vidas. Te queremos honrar, Señor, y queremos bendecir tu santo nombre, Señor. Bendito, bendito, bendito eres tú, bendito eres tú, bendito eres tú, bendito eres tú, Señor. Aleluya. Si te das cuenta que necesitas un cambio hoy en tu vida, si querés darle ese primer lugar al Señor, yo te pido que cierres tus ojos ahí y que puedas levantar tu mano al cielo, y mientras le adoramos al Señor, en tus propias palabras decirle al Señor: te necesito en esta noche, Señor. Quiero volverme a ti, Señor. Quiero arrepentirme de todo lo que estoy haciendo mal, de todo lo que está errado en mi vida, en el nombre de Jesús. Mientras le adoramos al Señor,
Deja que el Espíritu de Dios te ministre. Sí, vamos. Entra en mi casa el arca de tu presencia. Entra en mi casa el arca de tu presencia. Oh, entra en mi casa el arca de tu presencia. Entra en mi casa el arca de tu presencia. Así como bebedor, llevaré tu presencia a mi habitación. Levanta tu mano ahí al cielo un momento. Hay un rey, hay un rey, hay un rey, hay un rey. En el nombre de Jesús, levanta tu mano ahí un momento y oramos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, ahora te queremos a ti, Señor. Te buscamos a ti, Señor, con todo nuestro corazón. Y queremos más de tu presencia, Señor. Decirle al Señor: ven, gobierna mi hogar, Señor. Venga tu reino a mi casa, a mi vida, Señor. Cristo mi Rey, Cristo ven, gobierna mi hogar. Venga tu reino en la ciudad. Decíselo con tu corazón. Hay un rey, Cristo mi Rey. Cristo ven, gobierna mi hogar. Venga tu reino en la ciudad. Hay un rey, Cristo mi Rey. Cristo ven, gobierna mi hogar. Venga tu reino. Y tu presencia, Señor, Hay un rey, lo llene todo, lo complete todo, Cristo Señor. mi Rey. Cristo ven, gobierna mi hogar. Venga tu reino en la ciudad. Hay un rey. Él es el Rey, Él es el Rey. Mi Rey. Él merece el lugar más alto. Cristo ven, gobierna mi hogar. La iglesia te adora, Señor. Venga tu reino La iglesia te honra. Hay un rey, Cristo mi Rey. Cristo ven, gobierna mi hogar. Venga tu reino en la ciudad. Hay un rey, Cristo mi Rey. Cristo ven, gobierna mi hogar. Venga tu reino en la ciudad. Hay un rey, Cristo mi Rey. Cristo ven, gobierna mi hogar. Venga tu reino en la ciudad. Hay un rey, Cristo mi Rey. Cristo ven, gobierna mi hogar. Venga tu reino en la ciudad. Hay un rey, Cristo mi Rey. Cristo ven, gobierna mi hogar. Venga tu reino en la ciudad. Quiero que poder guiarte en una oración, en una pequeña oración. Quizás hay alguien que siente de hacerlo en esta hora. Es una pequeña oración en la cual le podamos decir al Señor: Señor, quiero que seas el Rey de mi vida.
quizás sea este un momento en el que te puedas alinear con el cielo y quizás arrepentirte de la vida que has estado llevando hasta ahora para comenzar un tiempo de honra para Dios. El Señor nos ha hablado en esta noche fuertemente y el Señor nos ha dicho que honremos su presencia, que honremos su presencia. Aleluya. Repetí conmigo esta oración. Señor Jesús, nosotros como iglesia hoy nos comprometemos a honrarte. Hemos leído en tu palabra que tú honras a los que te honran, y nosotros queremos ser gente, familias que saben respetarte, Señor. Queremos obedecer tu palabra y queremos, Señor, que tú seas exaltado en nuestras vidas. Señor, anhelamos tus milagros, anhelamos, Señor, tu bendición, anhelamos tu favor y tu protección sobre nuestras vidas. Ahora, Señor, decidimos primeramente honrarte con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús decimos juntos amén, amén y amén. Aleluya. Dale un fuerte aplauso al Señor. Si podés sentir su presencia en este lugar. Aleluya. Todo ojo le verá. Venga tu reino en la ciudad. Hay un rey, Cristo mi rey. Cristo ven, gobierna mi hogar. Venga tu reino en la ciudad. Hay un rey, Cristo mi rey. Cristo ven, gobierna mi hogar. Venga tu reino en la ciudad, tu rey, Cristo mi rey, Cristo ven, gobierna mi hogar. Venga tu reino en la ciudad, hay un rey, Cristo mi rey, Cristo ven, gobierna mi hogar. Venga tu reino. Todo ojo le verá, toda lengua cantará. Cristo es el Rey, Cristo es el Rey. Todo ojo le verá, toda lengua cantará. Cristo es el Rey, Cristo es el Rey. Todo ojo le verá, toda lengua cantará. Cristo es el Rey, Cristo es el Rey. Todo ojo le verá, toda lengua cantará. Cristo es el Rey, Cristo es el Rey. Hay un Rey, Cristo mi Rey. Cristo ven, gobierna mi hogar. Venga tu reino en la ciudad. Se escuchen nuestras voces declarando su reinado, su gobierno. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. La recibimos, Señor, y queremos ponerla en práctica en estos próximos días, Señor. Te alabamos y te bendecimos y te honramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.